Sean todos bienvenidos, espero que hayan tenido un excelente inicio de semana, una semana en bendición. Allí donde usted está, lo invito a que junto con nosotros en tiempo de oración, antes de empezar, demos gracias a Dios, glorifiquemos su nombre, bendigamos a Dios con nuestras palabras, aún con nuestras danzas, en familia, no sé también si se encuentra solo, adoremos su nombre, bendigamos su nombre porque grande es Él, digno de suprema alabanza. Amén, así es. Y yo quiero invitarlo para que, como dice la palabra, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si usted se da cuenta, lo más importante para nosotros debe ser, en cuanto a la alabanza y la adoración, dar gracias. Dar gracias por la misericordia de Dios, dar gracias por la bondad de Dios, dar gracias por lo que el Señor nos permite a diario vivir. Es importante que usted se conecte en esto para con Dios, porque hay otra cita que nos lleva a ver cómo dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y allí donde usted está, le invito a que alce sus manos y adore con nosotros su nombre. Todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Haz todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Tu bondad, mi Dios, tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Oh Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Gracias Dios porque tú tienes en control nuestras vidas, porque tu bondad y misericordia es eterna, nos cubre, nos protege y nos bendice. Estaré eternamente agradecido, Dios. Estaré eternamente agradecido, Dios. Estaré eternamente agradecido, Dios. Gracias Dios porque tú estás en cada hogar, en cada familia, en nuestras vidas, porque miras ese incienso, esa adoración como olor grato delante de ti.
vida, presente a su familia y démosle juntos gracias a Dios. Con sus palabras, con su voz, con su adoración, con su cuerpo, con su vida. Solo demos gracias a Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, oh mi Dios. Oh mi Dios, bueno eres, oh mi Dios, Gracias Dios porque para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Gracias Dios porque tú Señor tienes todo reservado para nuestras vidas, porque tú Señor lo tienes apartado desde antes de la fundación del mundo, porque este es un tiempo más que recibir, es dar nuestra vida, es dar nuestro corazón en adoración a Dios. Por eso le invito a que usted no se desconecte, sino que vaya preparando el terreno de su corazón. Este es un tiempo donde uno se va santificando, donde uno se va limpiando, donde uno va permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de su vida, de su cuerpo, de su alma, porque es lo que el Señor quiere, que nuestra vida sea como esa adoración constante, como ese sacrificio delante de Él. Por eso le invito a que usted escuche y se permanezca en contacto aquí con nosotros de lo que el Señor ya tiene preparado para su vida. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta iglesia, la iglesia del remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, una iglesia en formación, una iglesia en la cual el Señor nos ha venido formando durante todo este trayecto. Hoy le damos la gloria y la honra al Señor. Como cantaban los salmistas, bueno es Dios y Él es bueno por encima de toda circunstancia. Aún así pasemos situaciones difíciles, es bueno es Dios. ¿Por qué es bueno Dios? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel a cada uno de nosotros. Padre, hoy te damos gracias por este hermoso, maravilloso tiempo. Te damos gracias, Señor, por cada hogar, cada casa, cada familia, cada matrimonio, cada hijo, cada persona que nos ve en este momento. Hoy oramos, Señor, por sus vidas, su casa, su familia, su matrimonio, por los sueños, metas que tienen para este año. Oramos, Dios, que tú les suplas, como dice tu palabra en Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Súpleles, Padre, en cada necesidad de ellos. Pero también te pido, Señor, que ellos te den a ti la gloria y la honra en cada situación, en que tú los bendigas y los prosperes en todas sus situaciones. Hoy queremos orar por cada una de las necesidades que ustedes tienen en su casa. Si pronto tiene una persona enferma, hoy le pedimos al Señor que esa persona sea restaurada y sanada, porque la palabra de Dios dice en Isaías 53:5, dice, ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Declaramos que la sangre del cuerpo llagado de Cristo entra sobre el cuerpo de cada una de esas personas que están enfermas, y que esta sangre entra a su ADN, a su código genético, y absorbe esa bacteria, esa infección, esa enfermedad, y la desarraiga y la destruye en la cruz del Calvario a partir de ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos y decretamos que por la llaga de Cristo ya han sido curadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Padre, aún de pronto se ha presentado divisiones en la casa o en la familia. Declaramos que ese espíritu de división, de contienda, de pelea, se enmudece y se seca en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de esos hogares y cada familia, ya que la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esto está en Mateo
11:28, en el cual podemos venir cargados y cansados delante del Señor, pero Él mismo nos hará descansar. Él mismo nos llevará a esos verdes prados, a esos pastos a descansar y poder sentir su presencia, su paz y su amor y su gozo en nuestras vidas. Hoy queremos también pedirles a ustedes que nos escriban a las redes sociales, que nos escriban al canal en cómo les aparece la prédica, si Dios les habló, no les habló y qué el mensaje les dejó el Señor. Igualmente estamos orando por cada petición que nos dejen ustedes en el número que aparece ahí en la página, en el canal, para que ustedes nos escriban y poder orar por sus necesidades y sus peticiones, poderle pedir al Señor para que el Señor traiga tiempos de refrigerio a su casa y a su familia. Hoy oramos, Padre, por este maravilloso tiempo, oramos por esta semana que viene, oramos por este día, Señor, esta noche que se está terminando, la colocamos delante de ti. Oramos, Dios, que tú tomes el control de nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, nuestro corazón, Señor. Renueva nuestro corazón y llévalo, Señor, nuestro corazón, que cada día se incline más al corazón de Jesús, que tengamos un corazón sano, saludable, en la plenitud del Espíritu de Dios a partir de hoy. También queremos orar por los salmistas, oramos por sus vidas, sus metas, sus sueños, sus anhelos, sus deseos. Oramos, Padre, que en cada necesidad que ellos tengan, tú les respondas, Padre. Dales claridad, convicción, firmeza y determinación, el paso a seguir que tú ya has prefijado en tus tiempos para este tiempo, para cada uno de ellos. Oro, Dios, levántalos, llévalos a un nuevo nivel, llévalos en gracia, llévalos en gloria, llévalos en justicia, pero que sobre todo, Padre, que tu paz permanezca en su vida y sus corazones, y que tú les des las estrategias, que tú les des la sabiduría, que tú les la palabra de cómo deben obrar y actuar a partir de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te los presento a ti, Padre, y oro para que tú los guíes y los lleves en la plenitud del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos por toda la iglesia, el remanente de Jesucristo hacia la nación de la tierra a nivel global, a nivel mundial. Oramos por ese remanente que el Señor tiene aún en otras naciones y que lo tiene reservado para este tiempo, que el Señor lo ha guardado en el hueco de su mano y que están bajo las alas del Altísimo. Oramos, Señor, levanta ese remanente, que venga esa explosión a nivel global, a nivel mundial a partir de hoy, en el nombre de Jesús, que tú ya lo has prefijado en tus tiempos, y este es el tiempo que tú sacarás a la luz a esta iglesia a nivel global, y declaramos cambios, transformaciones en la reforma hacia las naciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias por este maravilloso, hermoso tiempo. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. No se desconecte, conéctese con la alabanza y la adoración. De pronto usted no conoce la canción, la letra de la canción, pero alábelo y adórelo con sus propias palabras. Lo importante es que salga del corazón, como dice la palabra, que lo que quiere son adoradores en espíritu y en verdad. Y es cuando usted y yo le adoramos, lo cantamos, lo glorificamos con el corazón, que nos despojamos de nuestra humanidad, que no buscamos en Él, no buscamos nunca que Él venga y nos cambie nuestra forma de pronto en nuestro orgullo y que queramos seguir iguales. No, que sea Él llenándonos de su amor y su paz y su gozo. Abre el corazón, dígale al Señor: aquí está mi corazón, cámbialo, transfórmalo. Yo quiero tener el corazón de Jesús, un corazón lleno del fruto del Espíritu de Dios, y ese corazón donde habita el Espíritu Santo y nos lleva en esa plenitud del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Continuemos con un tiempo de alabanza y adoración, y ya venimos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Bueno, sabemos que son tiempos donde uno debe exaltar su nombre, donde debe glorificarlo a Él. Tiempos donde el Señor sabe y conoce nuestros corazones, por ende unámonos todos juntos, porque dice que Él está en medio de dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces está con su familia, está con sus hijos, está aún en medio de esta transmisión, está el Espíritu Santo. Adoremos con todo nuestro corazón, y esta canción es a una voz, por eso adoremos con todo nuestro corazón. Amén, así es. La palabra nos enseña que las cosas en Dios deben ser así como en el cielo, en la tierra. Y es en la adoración que el Señor nos permite entender cómo se conecta el cielo con la tierra, y es en cómo usted puede llegar a visualizar, cómo Dios le puede llegar a mostrar la alabanza en el cielo. Es importante que usted entienda y comprenda que todo el tiempo hay alabanza y adoración en el reino de los cielos. Y esto es como una representación de nuestras vidas acá en la tierra, porque es importante siempre delante de Dios, como dice en su palabra, cantar como los ángeles: santo, santo, santo. Gracias, Dios, porque tú tienes nuestro corazón. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios Todopoderoso,
los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios, que estás en cada vida, cada corazón. Gloria a ti, al Señor, a una voz. Y hazlo junto con tu familia, junto allí con las personas que en tu lugar y las cuales tú Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible, Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí están aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos, aleluya. Señor, permítenos ser esos reyes y sacerdotes que ministran tu corazón. Dígale palabras a Dios de agradecimiento. Háblele a Dios con todo su corazón. Reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren tu corazón con nuestra adoración.
venimos delante de tu trono, porque aún como ha estado nuestro corazón de lo que ha pasado en estos días, en esta semana, tú tienes el control. Tú nos sueltas nuestras vidas en tus manos, no las quitas, no las desamparas, Señor. Por eso venimos una vez más con nuestras fallas, con nuestros defectos, como somos, a buscar tu rostro. Venimos a ti, Señor, porque estos tiempos son de llenura, estos tiempos son de regocijo, estos tiempos son de acercarnos más a ti, no como el mundo lo ofrece, sino como tú lo das, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hay cosas que no comprendemos, hay cosas que no sabemos, pero el Señor sí tiene el control, el Señor sí sabe cómo obrar, el Señor sí sabe cómo actuar. No pierda la fe, no pierda la comunión. Por eso Dios nos permite que cada sábado recibamos de la palabra de Dios, recibamos de un mensaje y aún podamos tener estos tiempos desde nuestra comodidad para bendecir su nombre. Amén. Yo lo quiero invitar allí para que donde usted está entienda lo que el Señor quiere hacer en las naciones. El Señor nos enseña en su palabra que es a través del Espíritu de Dios que podemos lograr o se puede lograr esa reforma. ¿Y qué es esa reforma? Es ese cambio en todas las áreas, de adentro hacia afuera, para establecer el reino de los cielos y el gobierno de Dios en plenitud. Y lo invito para que a través de esta canción usted lo declare, la cual lleva por título Movimiento de Gloria. Pero es una canción donde toca moverse, donde vamos a exaltar su nombre, porque pues vamos a despojar nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos para poder recibir lo que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Allí donde usted está, le invito a que se ponga sobre sus pies, adore con su cuerpo, exalte a Dios, porque Él está por hacer grandes cosas sobre su pueblo. Y allí con sus palmas, no sé si tienen que dar vuelticas con sus hijos, no sé, van a danzar para Dios. ¡Woo! Santo eres Dios. Santo eres tú. Mueva tus manos, mueva sus pies, mueva tu cuerpo en señal de adoración para Dios. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace un manantial. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace un manantial. Convierte en río, después en mar y un océano poderoso. El manantial se convierte en río, después en mar y un océano poderoso. Santo eres tú, digno de suprema alabanza. Por eso te adoramos, por eso te bendecimos. Allí donde usted está, es señal de adoración, mueva sus manos, bátalas a Él. Aún vaya orando, decretando cosas sobre su vida y sobre su familia. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar.
Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, porque tu poder será reflejado sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú vas a hacer justicia, porque tú estás peleando por nosotros. La gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Así es, sobre cada mes, sobre cada nuestra lugar. familia, sobre todas cada una de nuestras áreas, será demostrada la gloria de Dios. Por eso te bendecimos, por eso te glorificamos, por eso te exaltamos, por eso nuestra alabanza es para ti, porque tú, Señor, demostrarás tu gloria y tu poder sobre tu pueblo, sobre todos y cada uno de nosotros. Este es un tiempo donde cada día será más profético, porque las señales se cumplen y los tiempos serán cortos para que tu pueblo sea exaltado, sea glorificado. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Gracias, Dios, porque eso es lo que vas a hacer sobre todas y cada una de nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Tiempos de creer, tiempos de avanzar, tiempos de confiar en lo que el Señor está por hacer. Listo, continuamos entonces con el tiempo, la palabra, después de escuchar esta alabanza, esta adoración, tiempos de gloria. Como me gustaría que ustedes allá en su hogar, en su casa, alabaran y glorificaran el nombre del Señor. Usted sí sabía que cuando nosotros adoramos y exaltamos el nombre del Señor, las murallas, los muros caen. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Jericó. Cuando empezaron a cantar y adorar al Señor, las murallas de Jericó cayeron. Entonces usted y yo debemos adorar y glorificar el nombre del Señor en todo momento. No sé qué circunstancia o situación usted esté viviendo, adórelo, glorifíquelo. Él conoce nuestra situación, pero muchas veces espera Él que usted y yo lo adoremos y lo glorifiquemos y exaltemos aún a su nombre. Encontramos las respuestas de Dios y Él se encarga de nuestras necesidades. Yo encontraba, en medio de Dios me daba una palabra, conquista. Cuando nosotros nos dan esta palabra conquista, pensamos que el Señor nos va a llevar a la conquista y a la victoria. Sí, algo similar le pasó a Josué. Cuando el Señor lo empoderó, en el primer capítulo de Josué encontramos cuando el Señor le dice 3 veces a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Levántate y resplandece, levántate y resplandece, levántate, que es lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida, de tu casa y tu familia. Para poder conquistar, primero usted y yo debemos tener la convicción y la certeza de que Dios nos va a dar la victoria en todo. Pero Josué no había esa certeza en él. Por eso el Señor 3 veces le dice:
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero también Dios le habla y le da una palabra a él ahí mismo en el capítulo 1, dice, pero meditarás en este libro de día y de noche. O sea, él tenía que ir aún con la convicción de que era Dios mismo el que lo iba a respaldar, pero también tenía que encontrar la orientación y la dirección a través de la palabra. Entonces, cada vez que usted y yo leemos y meditamos en la palabra, encontramos la respuesta de Dios. Pero hoy vamos a mirar a un personaje en la Biblia en el cual el Señor nos quiere hablar en este tiempo de conquista. Y era porque el Señor muchas veces nos quiere llevar a nosotros para que otros conquisten y puedan llegar a Dios. Y eso sucedió precisamente con Jonás. Jonás, un personaje que nos habla de la palabra, en el cual fue un hombre que no fue obediente a los mandatos de Dios, a los planes de Dios, inclusive le era estorbo a Dios para los planes. Pero como el Señor persiste con Jonás y lo deja que haga lo que él quiera. Como muchas personas dicen, pero Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Sí, pero cuando viene un problema, una dificultad, pero oiga, no es que usted tenía libre albedrío, no es que Dios le dio el libre albedrío. Y tomamos libre albedrío ¿para qué? Para hacer cosas que a veces no nos edifican. Yo encontraba una persona precisamente esta semana y yo hablaba con esa personaje y precisamente encontraba que Dios lo había sanado de una situación que estaba viviendo, una enfermedad. Pero resulta que muchas veces buscamos al Señor y buscamos al Señor para que nos sane por alguna situación y nos damos cuenta que hay situaciones en las cuales venimos a padecer una enfermedad, pero es por desobediencia. Resulta que esta persona Dios la había sanado, Dios la restauró, pero volvió a lo mismo, al pecado, a la inmoralidad, volvió a ser infiel, volvió al engaño, a la traición, a la mentira, volvió a lo mismo y volvió y lo agarró nuevamente la enfermedad. Creemos que Dios es un Dios bonachón, que Dios me va a sanar, puedo seguir en las mismas. Pero si buscamos a Dios para que nos restaure, nos cambie, nos sane, ¿por qué volvemos a lo mismo? Porque pasa como dice en el libro de Proverbios, como ese perro que vuelve al vómito. Usted y yo debemos tener cuidado si Dios nos ha cambiado, nos ha restaurado en nuestra área emocional, nuestra área laboral, financiera, familiar, aún en nuestra salud. Cuidemos lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Pero no podemos volver a lo mismo y después encontrarnos en tiempos de aflicción, de enfermedad, de dolor y le preguntamos al Señor, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Y nunca miramos qué fue lo que realmente hicimos mal. Y aquí en Jonás encontramos que Dios permitió circunstancias en él porque no le obedeció al Señor, para lo cual él estaba en Nínive. Y encontramos que Nínive era una ciudad en la cual vivía en el pecado, en la idolatría, en la inmoralidad, aún en cosas que ellos hacían, inclusive en asesinatos, en ladrones. Era una ciudad terrible, en la cual de pronto usted estará rodeado, conoce ciudades o países en las cuales se matan inclusive entre ellos mismos, en los cuales hay mucho robo, hurto, atraco, pérdidas, violaciones, asesinatos. Más o menos así era Nínive. Y miraba yo el recuento de Jonás y él no quería que Dios tuviera misericordia con esa nación. Y muchas veces nos pasa a nosotros así. A mi parecer no creo que Dios deba hacer eso. A mi parecer Dios no debe cambiar esa familia. A mi parecer yo creo que Dios debe traer un juicio sobre esa casa, sobre esa familia, sobre determinada persona, determinada ciudad, determinada nación. Muchas veces nos creemos jueces delante de Dios. Y de aún así nos decimos que amamos a Dios, pero a veces le decimos que ojalá el Señor haga esto, que ojalá el Señor haga lo otro. Somos jueces. Y es donde usted y yo debemos tener mucho cuidado cuando lancemos juicio contra alguien, contra alguna familia, una ciudad, una nación. Tenemos que tener mucho cuidado. Debemos pedirle primeramente al Señor cómo debemos hablar y actuar. Porque como lo dice la palabra, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Que nuestra boca hable vida, hable bendición, hable lo que habla la palabra de Dios. Y aquí en la conquista quiero que usted me acompañe al libro de Jonás, capítulo 2, verso del 1 al 10. Vamos a encontrar qué sucedió con Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo, el alga se enredó a mi cabeza,
descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonaron. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Tremendo. Yo encontraba en esta palabra que en el capítulo 2 encontramos lo que Jonás no hizo en el capítulo 1. Dios le dio una orden a Jonás: ir a predicarle a Nínive, porque venía la destrucción para Nínive en 40 días. Si Nínive no se volvía al Señor, Dios destruiría esa nación con todo su pueblo. Pero aún así él se creía de pronto más que Dios. ¿Por qué el Señor va a restaurar esa nación? Pero mire lo que hacen, mire lo que están haciendo, cómo tratan la gente, cómo tratan los niños, aún lo que están haciendo unos con otros. Bueno, muchos argumentos habían en Jonás en contra de Nínive. Pero si el Señor dio una orden y su misericordia, si está sobre nosotros, ¿por qué no va a estar sobre nuestros enemigos? ¿Por qué no va a estar a que lo que nosotros creemos que no estoy de acuerdo que Dios haga bien con esas personas? Cuando miramos a la luz de la palabra encontramos y dice que el sol sale para buenos y malos. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor: al de allá no le salga el sol y a mí sí? Al vecino no le salga el sol, pero a mí sí, porque yo sí busco de ti. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué debe hacer y qué no debe hacer? Eso encontrábamos aquí en Jonás. ¿Qué piensas cuando te mandan a conquistar un terreno? Cuando tienes que conquistar una familia, ¿cuáles son tus reacciones? Cuando tienes que conquistar una casa o un lugar, ¿qué piensas? Cuando tienes que conquistar una relación, de pronto una relación de familia, que ya no hay nada que hacer, que todo pinta que está perdido, que ya no hay nada que hacer, pero los has intentado varias veces, pero no has hallado respuesta ni solución. ¿Qué piensas en cuanto Dios te manda a conquistar alguna de estas situaciones? Imposible. ¿Quién va a cambiar esa familia? ¿Quién va a cambiar a mi esposo? Eso ya muere así. ¿Quién va a cambiar a mi esposa? Esa nadie la calla. ¿Quién va a cambiar ese familiar? ¿Quién va a cambiar a mi hijo? Que muchas cosas le decimos a Dios. Eso ya no, como decían los abuelos, que árbol torcido no endereza jamás. Pero como leemos a la luz de la palabra, y el Señor hace milagros sobrenaturales. ¿Por qué hace milagros sobrenaturales? Porque Él quiere usarnos a usted y a mí para llevar ese cambio a esa otra persona. Solamente llevar el mensaje. Dios solamente necesitaba a Jonás para llevar un mensaje. Él no lo llevaba para que echara fuera demonios. Él no lo llamaba para que le sanara al pueblo. Él no lo llamaba para que viniera y le dijera al pueblo que tenía que hacer lo que él quisiera. Él solamente lo llamaba a Jonás para que llevara un mensaje específico. Y ese mensaje era que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y que volviera al Señor. El Señor ya tenía todo preparado para que ese pueblo se convirtiera. Solamente estaba esperando a Jonás que llevara el mensaje. Yo veo que hay personas que están esperando un mensaje, están muy dispuestos, pero muchas veces estamos cerrados a llevar ese mensaje y miramos a nuestro parecer. Algo así como cuando Dios mandó al profeta Natán a ungir al rey David como el rey de Israel. Y como él apenas vio al hermano, el rey David, a uno de los hijos de Isaí, y lo iba a ungir. Y cuando el Señor le dice: él no es. No mires a tu parecer, porque yo miro el corazón. Y a veces nosotros miramos hacia nuestro parecer y no creemos que esa es la solución para esa persona, que no debería de Dios tener misericordia sobre esa persona, esa casa, esa familia, ese hogar. No debemos mirar nuestro parecer. Debemos mirar qué es lo que nos habla el Señor. Este era el caso de Jonás. Era un hombre que estaba rodeado de un pueblo lleno de pecado, un pueblo lleno de desobediencia, un pueblo idólatra, un pueblo que hasta era perverso. Era un pueblo en el cual andaba sin Dios. ¿Cuántas personas hoy en día nos rodean que están sin Dios? Andan en el vicio, andan en el alcohol, andan en las drogas, andan con malas relaciones, malas amistades, andan en pecado, andan en inmoralidad. Y vemos ese pueblo rodeado y Dios quiere que le hablemos. ¿Qué pensaríamos? ¿Será que vamos? ¿Será que no vamos? Ay, yo creo que Dios se equivocó. Yo creo que Dios
no me está hablando claro y no creo que sea esa familia, no creo que sea esa persona, no creo que sea esa persona que vive al lado mío o que vive vecino o que vive en el entorno o de pronto en mi trabajo. No creo. Yo creo que Dios se equivocó. No, Dios nunca se equivoca. Dios quiere usarnos a usted y a mí para llevar un cambio a esa persona, pero muchas veces no lo hacemos y creemos que estamos actuando bien. Y miremos lo que pasó con Jonás. Nínive era una ciudad sanguinaria, era una ciudad en donde sus habitantes les gustaba la guerra, eran conflictivos y fuera de eso vivían en división. ¿Será que donde usted y yo vivimos rodeados de ese tipo de personas? Personas que viven alejadas de Dios, pero que no quieren saber nada de Dios, pero viene Dios y nos habla: ve y le hablas a tal persona, ve y le hablas a tal familia, ve y le hablas en tal hogar, ve y hablas en tal terreno. Yo tengo un propósito con esa casa, ese hogar, esa familia. Y nosotros miramos: ¿cómo? ¿Yo qué voy a ir por allá? Si esa gente no quiere cambiar. Y hablamos y le decimos al Señor muchas cosas a nuestro parecer, pero no miramos los planes que el Señor tiene con cada uno de ellos. Entonces, en el lugar donde usted se encuentra, donde usted estudia, ¿qué tipo de personas tiene? ¿Qué haría si el Señor le manda a predicarles a ellos? O mejor aún, ¿qué harías si el Señor te manda a predicarle a tu peor enemigo? ¿Lo harías? ¿Llevarías el mensaje? ¿O tendrías la excusa para decirle al Señor: no, porque esta persona, por esto, por tal circunstancia, no lo haría, no me escucharía, no me va a atender, no me va a poner cuidado? Pero ni siquiera miramos y no le preguntamos al Señor si es que ya está preparada esta persona, si ya está lista. Señor, como dijo Jeremías: heme aquí, envíame a mí. Y muchos dicen: Señor, heme aquí, envía el de allá, envía al vecino, envía a mi amigo, envía a mi mamá, envía a mi esposa, envía a mi esposo. Cuando el Señor nos está llamando a nosotros para que llevemos el mensaje y le hablemos a esa persona. Entonces, ¿serías tú obediente al Señor en el mensaje? ¿O entrarías en temor, en duda por todo lo que te rodea, por quienes habitan en ese lugar, en esa situación, en los que están al frente tuyo? ¿Qué pensarías? ¿Ya le tienes la excusa perfecta para el Señor? ¿O te preocupa lo que digan de ti? Porque hay personas que nos critican a nosotros. Ese se volvió cristiano, ahora le lleva la plata al pastor, ahora le la aleluya, ahora ya pela rodillas. Muchas cosas que dicen de nosotros. Y si el Señor nos manda a predicarles a esas personas, ¿qué diríamos? ¿Lo haríamos? Pero es que como me dijo, pero es que cuando me estaba tratando mal, pero es que todo lo que murmuró de mí, pero todo lo que me criticó. Ya no tenemos excusas delante del Señor. O por el contrario, el Señor tendrá que llevarte al extremo, como sucedió con Jonás, para que usted cumpla el propósito por el cual Dios lo tiene en ese lugar. Porque hay personas que están en un lugar y no saben que tienen un propósito en Dios, y un propósito que el Señor lo quiere llevar en ese lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en el lugar donde usted vive, en su entorno. Dios lo tiene con un propósito. Pero a veces nosotros somos ajenos a lo que pasa en nuestro entorno. Por ahí le puedo asegurar que Dios te va a usar. Ahí donde Dios te va a usar a llevarle una palabra de cambio y transformación a esa casa, a ese hogar, a esa familia, para que haya un cambio. Pero es Dios el que va a hacer el cambio en esas familias, no ni usted ni yo. Usted y yo solamente llevaremos el mensaje, pero ese mensaje va direccionado por el Espíritu de Dios, y Él es el que entra ese mensaje al corazón de ellos. Porque así fue como sucedió con Nínive. Era el Espíritu de Dios que quería llevar ese mensaje a través de Jonás, y el Señor los convertiría a Él. Miremos lo que nos dice en Jonás capítulo 1, del 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. Tremendo. No ha levantado ya el mensaje, sino a huir. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Lejos. ¿Cuántas veces hemos huido de la presencia del Señor? Aún personas que el Señor ha enviado sus ángeles a predicarle, y huye. Y otra vez usted viene con el mensaje. No, ahora viene este cristiano a hablarme de Dios. Ahora viene a hablarme que vaya a la iglesia. Ahora viene a hablarme que el de la palabra. Y
muchos sacan el cuerpo en cuanto a las cosas de Dios, pero cuando se hallan en un problema, una dificultad, ay sí, cómo necesito a Dios. Señor, ay sí, ayúdame en esta situación. Ay, necesito que me saques de esta circunstancia. Cuando el Señor ya ha enviado ángeles, hay personas que el Señor me muestra que el Señor les ha mandado palabra con otras personas, con ángeles que el Señor ha enviado, pero no han aceptado, y precisamente era ¿para qué? Para evitarle esa circunstancia, situación por la cual está pasando. Y era para conquistarlo primeramente su corazón, para que haya un cambio en usted y que usted pueda recibir lo que el Señor tiene para su vida. Pero como no aceptamos, pero como no recibimos el mensaje, porque fue X persona, porque fue tal persona que vino a traerme el mensaje, no recibimos muchas veces el mensaje, porque miramos es la persona, pero no miramos el mensaje, el contenido, lo que Dios quiere hablarnos. Y eso es lo que el Señor quiere hoy hablarnos, que podemos conquistar todo, pero en Dios. Pero primeramente el Señor tiene que cambiarnos, transformarnos a nosotros para que pueda haber una conquista, lograr lo que anhelamos y deseamos. Porque usted y yo podemos hacer miles de planes y proyectos, pero de Dios está que esos planes y esos proyectos se hagan realidad. Aquí en este versículo, en estos textos, en Jonás 1 al 3, del capítulo 1 al 3, encontramos que este fue el mandato de Dios a Jonás: ir y advertir a Nínive que se volviera a Dios, ya que de lo contrario sería destruida. Pero Jonás se levantó, pero no para obedecer, sino para huir. ¿Cuántas veces huimos de lo que Dios nos dice y hacemos lo que queremos? ¿Cuántas veces usted y yo hacemos planes lejos de Dios? Y Dios nos ha hablado que tenemos que ir a tal lugar, a tal situación, a hablar con tal persona, y huimos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Por qué? Porque actuamos en nuestras emociones, en nuestros deseos, en lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo debo hacer. Pero ahí no está el Señor, esta es mi voluntad. Los pensamientos de Jonás era que este pueblo no merecía la misericordia del Señor, ya que eran gentiles, eran idólatras, eran adúlteros, eran homicidas, eran sanguinarios, eran ladrones, eran crueles. Hay veces que en nuestro parecer creemos que Dios debe hacer justicia con cierto grupo de personas y que Dios no debe tener misericordia con ese grupo de personas, y que veremos que ese mensaje no debemos llevarlo ni entregárselo a esas personas. Y actuamos acorde a nuestros pensamientos, acorde a lo que usted y yo creemos o vemos o que juzgamos a nuestro parecer que es lo que Dios debería hacer o no debería hacer, pero no es lo que el Señor tiene pensado. Y aquí cuando desobedecemos viene la angustia, y ahí lo encontramos en el libro de Jonás capítulo 1 verso 4. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire lo que pasa. Y hay personas que están viviendo situaciones difíciles por desobedientes, porque Dios les dio una orden, Dios les dio una palabra, Dios les dio una orientación y dirección, y huyeron. Fácil, salgamos corriendo. No, Dios, no, yo no voy a hacer esto. No, Dios se equivocó. ¿Qué tal? Dios me manda esto. ¿Qué tal? Dios es que yo quiere que haga esto. ¿Qué tal? Dios es que yo quiere que vaya y le hable a tal persona. ¿Cómo? Ese no me va a escuchar, no me va a entender. Y no nos damos cuenta. Como David cuando se enfrentó a Goliat. David, ¿qué le dijo a Goliat? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no dijo yo vengo en nombre de Goliat. No vengo en nombre de David, perdón. Porque David inclusive era un joven muy pequeño. Y Goliat dice que era un hombre más de 3 metros de estatura, pero él no miró la estatura, no miró lo grande que era. Él miró, era en el nombre de quien iba. Usted y yo vamos a hacer el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando vamos en el nombre de Dios Todopoderoso, Él mismo nos respaldará en todo a lo cual Él nos manda. Lo único que usted y yo debemos hacer es obedecer y no empezar a renegar contra Dios como lo hizo Jonás, que le pareció fácil huir de Dios. Cuando el Señor nos ordena algo a través de su palabra, a veces huimos por temor, por terquedad, de pronto por inseguridades, temores, de pronto que esa persona no me va a recibir, no me va a aceptar, no me va a recibir el mensaje que yo llevo. Usted solamente pídale dirección al Espíritu Santo y que lo respalde en todo. Porque nosotros solamente llevamos el mensaje y la palabra cumplirá la función por la cual es enviada si va en el poder del Espíritu de Dios. Pero que ese mensaje sea direccionado por Dios, así como el mensaje que Dios le dio a Jonás, porque empieza el primer capítulo, dice: vino palabra de Jehová a Jonás. O sea, Dios le habló.
a Jonás. ¿Cuál era el mensaje que tenía que hacer? Miremos lo que dice en el versículo 5. Dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tremendo. Nos metemos en una casa, nada tiene que ver en esa casa, en ese lugar. Y fuera de eso, nos acostamos a dormir y viene el problema para todos los de la casa. Y nos hacemos los sordos. Eso le pasó a Jonás. Entró a la casa y se echó a dormir. Y vino la tempestad para ahogar la nave. Y fuera de eso, los de la nave, ¿qué hacen? Empiezan a botar todo de la nave. ¿Para qué? Para que no se hundiera el barco, no se hundiera esa nave. Pero cuando ellos le clamaban a su Dios, ¿cuál Dios sería? Otros dioses que no era el Dios Todopoderoso. Y le clamaban a ese Dios, pero no encontraban respuesta. Y hay ocasiones en las cuales usted y yo debemos entrar a obedecer al Señor. ¿Y es por qué? Porque muchas veces llevamos el mal a otro lado por desobediencia. Nos metemos en lugares, en sitios que Dios nunca nos mandó a meternos por huir de la presencia del Señor, y llevamos el mal a ese hogar, a esa casa, a esa familia, a esas personas, tal como sucedió con estas personas donde se metió Jonás cuando pagó el pasaje. Miremos lo que nos dice en Romanos 13:5. Romanos capítulo 13, verso 5. Y dice acá: por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Era la conciencia que ya estaba prácticamente cerrada, la de Jonás. Y como aún así, él va y desobedece y se mete en ese lugar, en ese barco con estos hombres, y no obedece al Señor. Y hay momentos en que la conciencia no nos deja en paz. Y es el Señor obrando. Yo te mandé algo, yo te di una orden, yo te dije que fueras a tal lugar y hablaras y predicaras, dieras el mensaje, y no has hecho caso. La conciencia. Y empieza el Señor a taladrar ahí en la mente de Jonás. Y miremos lo que nos dice en Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí, hay veces estamos muertos, dormidos, y creemos que cuando huimos y hacemos nuestra voluntad, Dios está en el asunto. Él no me va a decir nada, no va a tener problemas, no va a tener inconvenientes. Despiértate tú que duermes, dice el Señor. Y es porque a veces nos dormimos en el propósito y en el llamado que Dios tiene para usted y para mí. Y es a conquistar lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Porque a veces trabajamos en nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras metas. Yo quiero conquistar esta casa, quiero conquistar este carro, quiero conquistar a tal persona, quiero conquistar tal relación. Y no lo ponemos al Señor en el asunto. Y cuando el Señor nos pide algo, no lo hacemos. Pero cuando viene un problema, una dificultad, ahí sí tiene que estar Dios a nuestro favor. Entonces la conciencia juega un papel muy importante en cuanto a la obediencia, ya que no deja al hombre en paz hasta que obedezca lo que Dios le ha mandado. Por su desobediencia, Jonás involucra a otras personas y pone en peligro no solamente su vida, sino de la embarcación. Y así pasa. A veces ponemos en peligro la vida de otras personas, incluyendo la nuestra, por la desobediencia. Y no acatamos ni aceptamos la orden del Señor. Y miremos, yo me quedaba pensando, ¿cómo podría Jonás huir de Dios? Toma un barco, paga su pasaje y se monta, y fuera de eso, que entra al barco, va y se acuesta a dormir, huyendo del Señor. Pero mire lo que nos dice el Señor en la palabra cuando usted y yo queremos huir. Quiero que me acompañe al libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 139, 7 y 8. Y dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás.
A mí me viene a la mente como que esa era la oración precisa que estaba haciendo Jonás en el vientre del pez. Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si bajara al Seol, allí estás tú. Entonces, ¿a dónde podemos huir? ¿Dónde nos podremos esconder? ¿Debajo de una piedra? Háganos ver al Señor. Porque aquí el salmista nos habla en este Salmo 139 que esta es una palabra para esas personas que dicen, ¿y dónde está Dios? Había una persona que me decía, ¿y dónde está Dios? Dios no está en este asunto, Dios no está en tal problema, Dios no está en tal circunstancia que yo vengo viviendo hace muchos años, hace mucho tiempo. Le dije, Dios le tiene la respuesta. Leas el Salmo 139 y ahí está la respuesta. Cuando este hombre lee ese salmo, se quebrantó. Y decía, tremendo, porque yo siempre pensé que Dios no estaba conmigo. Y ahí lo encontré, que Él sí está conmigo, pero yo no lo veía. Le decía yo a este hombre, usted no lo veía porque usted veía sus problemas que eran más grandes que usted. ¿Y cómo vamos a ver a Dios cuando nuestros problemas son más grandes que nosotros y siempre hablamos del problema y del conflicto, de la adversidad? Dios no está, porque el problema se vuelve como ese gigante y pretendemos que Dios va a estar en el asunto. Si siempre hablamos del problema, siempre hablamos del conflicto, siempre hablamos de la dificultad, siempre hablamos de la adversidad, pero no hablamos del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿a dónde huiremos del Señor? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No podremos huir. Era exactamente lo que le estaba pasando a Jonás. Así intentemos cambiar nuestra apariencia, nuestra vestidura, nuestras actitudes, nuestra manera de expresar, nuestra manera de hablar. Dios mismo nos hará visibles tal como lo hizo con Jonás. El mismo Jonás tuvo que decirle a los de la embarcación lo que estaba pasando. Tuvo que hablarles y decirles que sí, que todo lo que estaba sucediendo era por culpa de Dios, porque él había sido desobediente. Como el Señor aún mismo lo llevó a hablar a los de la embarcación. ¿Y qué hicieron ellos? Lo echaron al agua. Nomás fue que lo echaran al agua y se calmó la tempestad. O sea, era el problema. ¿Será que usted y yo somos problema? ¿Somos problema para otras personas? ¿Somos problemas para una casa, una familia, un lugar de trabajo? Si somos problemas de pronto porque hemos sido desobedientes a la orden de Dios, a los planes que el Señor ha prefijado para su vida y para mi vida. Volvamos nuevamente al libro de Jonás. Y vamos a mirar el capítulo 1 del libro de Jonás. Y miremos los versículos siguientes. 1, 15 al 17. Mire lo que nos dice la palabra. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. El problema salió y se calmó la tempestad. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire que aún ellos, si usted miraba textos anteriores, decía que ellos hablaban y le oraban a su Dios. Pero mire que cuando sacaron a Jonás, o sea, ahí hubo un cambio. Mire lo que el Señor hizo. Temieron a Jehová, o sea, al Dios de Jonás. Dice, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea, alabanza, adoración, glorificaron el nombre de Dios porque se calmó la tempestad. Porque se dieron cuenta que realmente el que había enviado esa tempestad era el Dios de Jonás. Y por eso lo adoraron y lo glorificaron a él, porque el Dios que ellos decían no hizo nada. Pero Jehová de los ejércitos sí hubo respuesta, por eso lo adoraron. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días. 3 días duró Jonás en el pez. Y como el Señor Jesús habla de esta situación, que estuvo 3 días en el vientre. Y dice que habla el Señor Jesús que así será cuando Él resucitaría de entre los muertos, Jesús, al tercer día. Que como duró 3 días Jonás en el vientre del pez, así el Señor bajó al Seol para quitarle la corona de la muerte a Satanás. Y como el Señor lo venció. Pero aquí el Señor nos habla primeramente de la conquista. Y es que usted y yo debemos entrar
a conquistar primeramente lo que el Señor tiene preparado y para mí, para usted y para mí. Es conquistar primeramente lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hay personas que el Señor le ha hablado: vuélvete de tus malos caminos. Deja esas amistades, ya no siga con esas amistades. No te entremetas en conversaciones que no edifican, que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Que no hablemos cosas incorrectas, que hablemos lo que edifica, lo que construye, porque eso lo encontramos en el libro de Santiago, cómo las palabras edifican o destruyen. Dios usa cualquier estrategia para cumplir sus planes, y en este caso usó un gran pez. Y en el capítulo 2 encontramos a un gran pez, como desde ahí le clama Jonás al Señor para que lo sacara de esta situación en la que muchas veces nos vemos involucrados. ¿Cuál es el gran pez que te ha tragado? Las circunstancias, el dolor, la aflicción, la enfermedad, la inseguridad, los temores, la angustia, la zozobra, la incertidumbre. ¿Cuál es ese gran pez que el Señor mandó para que nos tragase? ¿Y por qué estamos viviendo esta situación? Y venimos y le clamamos al Señor, así como lo hizo Jonás, y empezó a orar y pedirle al Señor que lo sacara de esa situación. Y el Señor dice que mandó a ese gran pez y lo vomitó en la playa. Pero lo llevó a Nínive nuevamente. De donde estaba el gran pez, fue y lo vomitó allá en Nínive para que fuera a predicar. Y encontramos en los siguientes capítulos que Jonás predicaba por todo lado predicaba, y dice que todos estaban atentos a lo que él hablaba, de que se arrepintieran y que se volvieran de sus malos caminos, y cómo el Señor empieza a usar y a hacer cambios a todo el mundo. Y encontramos aquí que el Señor hizo un cambio sobrenatural en todo Nínive, y dice: si no cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no hizo ningún mal contra Nínive. Ese era el mensaje que el Señor le llevó, lo mandó llevar a Jonás y lo predicó. Pero démonos de cuenta todo el proceso que tuvo que vivir Jonás para obedecer. ¿Qué proceso tendremos que pasar nosotros para obedecerle al Señor? Pero tremendo como encontramos en el capítulo 4 la respuesta de Jonás. Después de que Dios lo usó para predicarle a toda la nación, a toda la ciudad de Nínive, y que se convirtieran, para que el Señor no la destruyera, porque había un decreto sobre Nínive que tendrían 40 días, que en 40 días, si no se arrepentían y se volvían de sus malos caminos, el Señor destruiría esta nación. Pero cuando Jonás va y les predica, todos se convirtieron de sus malos caminos, toda esa ciudad se convirtió al Señor. Y encontramos en el capítulo 4, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haz tú bien en enojarte tanto conmigo. Tremendo, porque aún renegaba contra Dios. Y como el Señor usó a ese hombre, o sea, como que no se dio cuenta cómo el Señor lo usó sobrenaturalmente para traer esa ciudad a un cambio en arrepentimiento. Y viene y dice aún que él sabía que su misericordia era grande, y aún así se enojó con el Señor, aún así reniega contra Dios por lo que el Señor hizo. Démosle la gloria y la honra al Señor, porque Él se fijó en usted y en mí para usarnos. ¿Quién es el hombre para que el Señor tenga de nosotros memoria? ¿Quiénes somos tú y yo para que el Señor nos use para llevar un mensaje a otras personas? Habiendo tantas personas en el mundo anhelando y deseando que Dios los use, cuando sea con una palabra, cuando sea con un mensaje para otra persona, y no han sido usados. Y usted y yo, que el Señor nos quiere usar y renegamos. Dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y cómo vio que el cambio que hubo en la ciudad de lo que Dios hizo en esa ciudad. Conquista.
el Señor me daba esta palabra y era precisamente ¿cuál? Primeramente, cuando el Señor nos mande un mensaje a darlo, pongámoslo delante del Señor. Pero primeramente, pidámosle al Señor que de pronto nos conquiste a nosotros y nos dé esa convicción, esa firmeza, esa determinación para llevar el mensaje, pero no mirar, no juzgar a nuestro parecer. ¿Por qué a esta persona? ¿Por qué a esta familia? ¿Por qué a este hogar? ¿Por qué a este lugar? No, para que llevemos un mensaje de cambio y transformación que tanto lo necesita esta humanidad. Un mensaje guiado por el Espíritu Santo. Y yo veía tremendo cómo todo Nínive se volvió al Señor. O sea, solamente era que Él llevara ese mensaje porque el Señor ya tenía dispuestos los corazones de estas personas para escuchar y recibir el mensaje, pero no para escuchar las quejas y las críticas de Jonás. Y esto nos pasa a usted y a mí, que a veces tenemos más cosas en contra para ir a llevar esa respuesta del Señor que para aceptar la voluntad del Señor y llevarla hacia otras personas. Hoy quiero orar por esas personas que el Señor les ha hablado, pero también quiero orar por esas personas que han sido desobedientes, pero también quiero orar por esas personas que han renegado contra Dios. Quiero orar también por esas personas que de pronto creen que el Señor no tenga un cambio, una transformación para esa casa, ese hogar, esa familia, ese lugar, y que el Señor quiere usarlo a usted y a mí. Padre, hoy oramos por cada hogar, cada casa, cada familia, Señor. Oramos para que haya un cambio en cada uno de ellos, Padre, pero también oramos, Señor, que tú entres y toques el corazón de cada uno de ellos y que tú entres, Señor, y hagas un cambio profundo, Señor. Perdona, Señor, si de pronto en algún momento hemos recibido el mensaje tuyo y no hemos sido obedientes a llevar la palabra y nos hemos metido en lugares, en casas, a traer también de pronto muerte, de pronto destrucción, amargura, resentimiento por la desobediencia, Señor, porque no hemos obedecido a lo que tú nos has mandado y hemos hecho lo que a nuestro parecer no deberías hacer, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor, porque no hemos acatado tus órdenes, tu palabra y tu voluntad. Hoy nos arrepentimos por las veces que te hemos fallado, por las veces que hemos hecho cosas incorrectas. Perdona, Padre. Perdónanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oramos, Señor, aún por personas que tú les has hablado, pero no han sido obedientes. Hoy te pedimos, Señor, háblales al corazón. Háblales, Señor, al corazón y que ellos puedan entender. Tu palabra dice en el libro de Salmos 32:8, dice: y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Señor, que esta palabra se cumpla en esos hogares, en esas casas, en esas familias, en esa persona, Señor. Hazle entender el propósito y el camino por el cual debe andar, para que tus ojos estén sobre ellos a partir de hoy. Hoy oro, Dios, que tú los lleves en tu paz, en tu amor, en tu gozo. Dales cambio, dales transformación en su vida y sus corazones a partir de ahora, Señor. Y que tú los guíes y los lleves en ese gozo del Espíritu Santo, Señor. Llévalos, Señor. Hoy clamo y pido a ti, Señor, que haya un cambio, una transformación en sus vidas a partir de ahora y que tú los uses de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hoy oramos, Señor, que en estos tiempos de conquista, primero aceptemos la conquista tuya en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Pero que también podamos llevar esa conquista a otras casas, a otros lugares, aún a naciones, pueblos que tú tienes preparados para llevarnos a nosotros, que tú ya has prefijado en tus tiempos, en estos tiempos, esos lugares y esas familias para llevar el mensaje. Y te pedimos, Señor, úsanos, que así como dijo Jeremías: heme aquí, envíame a mí. Sí, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros para llevar ese mensaje de cambio y transformación a esas familias. Padre, te damos gracias por ese maravilloso tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gloria, honra, honor, alabanza, adoración a ti, Padre amado, por lo que tú haces, lo que estás haciendo y lo que harás a través de nuestras vidas. Llévanos a comprender y a entender todo lo que tú ya has prefijado para con cada uno de nosotros y que podamos entender, obedecer, hacerlo y ejecutarlo a partir de ahora. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Lo quiero invitar para que usted invite a otras personas a que entren a las redes sociales, que entren al canal de YouTube, invite a otros amigos, vecinos, familiares que puedan entrar al canal. Esta palabra es una respuesta para alguien que la está esperando y la está necesitando. Y usted es esa persona, ese puente que el Señor quiere usar para llevar ese mensaje a otras personas. Haga y lleve el mensaje. Solamente invites a otra persona y deje que Dios actúe llevando el mensaje al corazón de cada una de esas personas.
que los que puedan, escríbanos al canal, envíenos un mensaje al WhatsApp para poder orar por sus necesidades, para que el Señor obre en su vida, en sus corazones. Continuemos con un tiempo de alabanza, de oración, y esperemos la palabra que el Señor tiene a través de una maravillosa, hermosa mujer, que hoy Dios le tiene esa palabra para usted que la está esperando, que tiene problemas financieros, y el Señor le va a traer esa palabra para usted. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Bueno, sabemos que hoy es un día para glorificar su nombre, y en esa misma comunión, en esa misma administración va a cantar con nosotros. Espíritu de Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Espíritu de Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, Lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que es tu Espíritu Santo quien nos lleva a la voluntad, a tu voluntad, a cumplir nuestro propósito, a acercarnos a tu voluntad. Padre, hoy, como tú lo decías en tu palabra, lo que nos hablaste a nuestro corazón, llévanos a conquistar, llévanos a hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Padre, no permitas que nuestra vida se llene de comodidades y no aceptemos tu voluntad. No permitas que en nosotros esté el carácter, esté la falta de dominio propio. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu es el que nos guía y nos enseña a hacer todas las cosas. Al Dios de mi vida, quien me ha comprendido sin ninguna explicación, yo adoraré en el río de tu Espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés.
más alto. Espíritu, Espíritu, Vamos con todo su ser. desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Vamos, invítelo. Espíritu de Dios, llenas mi vida, llenas mi alma, llenas mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Gracias, Dios, porque ha sido tu palabra, porque ha sido tu poder, ha sido tu presencia, ha sido tu amor, tu misericordia el que ha hablado a nuestro corazón, Señor. Llévanos a estar irreprensibles, a guardar tu palabra, a estar pues, como esos valientes guerreros, como esas mujeres que esperan a Dios, a su esposo, con la lámpara encendida, con su aceite fresco. Padre, que no nos encuentres no haciendo tu voluntad, que no nos encuentres no haciendo el propósito por el cual tú nos has traído a esta tierra. Que sea tu Espíritu Santo entronándose cada día más en nuestros corazones. Padre, llega a cada vez más a cada corazón de los que están aquí, Padre, de cada niño, de cada joven, de cada mujer, Padre. Levántalos, así como tú nos has enseñado por medio de la oración y de la alabanza a buscarte, que ellos te puedan buscar. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí una vez más. Es un sueño en Dios servir y ser como esa portadora de la voz de Él. Entonces, primeramente a Dios le doy gracias por su vida, por su corazón, por su comunión, por haber guardado este tiempo, por haber estado hasta este momento. Que sea Dios hablando a través mío, no yo, porque es lo que el Señor quiere hablar. Primeramente le doy la bienvenida a esas personas nuevas, a esas personas que han sido invitadas o tú abriste por si acaso el link. Te doy la bienvenida a esta iglesia, que es la iglesia del Espíritu Santo, es la iglesia de estos tiempos, esta iglesia donde está en proceso, en cambio, en reforma de muchas cosas, para ustedes y para la gloria de Dios. Quisiera orar antes de empezar por tu vida, por la vida, si eres mujer, si eres hombre, si eres niño, si eres joven, no importa, y bendecir tu vida y que repitas conmigo una corta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que no te he tenido en mis caminos, pero te pido, Padre, que entres en mi corazón, te recibo en mi corazón como mi suficiente y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borres de allí. Esta oración, muy corta, muy sencilla, pero donde Dios va a orar y a actuar en tu vida de manera muy personal, por medio de la palabra, por medio de la intimidad en la oración, por medio de esos hábitos que son el ayuno, la oración y la palabra. Créeme que Dios hará grandes cosas sobre tu vida porque es el Espíritu Santo que está en ti y mora en ti. Entonces estará en todo lo que hagas y te enseñará todas las cosas. Si te sientes con curiosidad de saber más de la iglesia, puedes mirar ahí en pantalla el link de Facebook o el nombre de cómo aparecemos en Facebook, en Instagram. Y aún si nos quieres comunicar o hablar con nosotros, puedes por medio de WhatsApp. Bendigo tu vida.
Y pues nada, gracias a Dios por esta semana, gracias a Dios por lo que ha hecho Dios con nosotros, porque buenas son sus misericordias cada mañana, porque el Señor es fiel, porque el Señor es justo, el Señor tiene en control todas y cada una de nuestras vidas. Sabemos que para poder tener fe no hay que dudar, y para ello podemos ver a un profeta llamado Habacuc. Él estuvo en tiempos donde continúa una parte de lo que hablaba nuestro pastor del pueblo de Nínive, pero Dios los llevaba a profetizar sobre el pueblo de Judá. Entonces sabemos que si uno se pone a leer la palabra, estaban en constantes invasiones por el pueblo de los caldeos, entonces por Babilonia, más conocido su nombre. Entonces ahí los contextualizo un poquito antes de empezar el libro de Habacuc. Pero fue un hombre que con su carácter espiritual y como algo de corazón, un corazón como muy dado al pueblo, misericordioso, que manifestó su gran amor al pueblo y actuó como atalaya. Entonces, antes de empezar, quiero darles el título de este mensaje: y la fe da respuesta, pero cree sin importar qué. Porque eso Dios hizo con la vida de Habacuc. Él lo cuestionó mucho a Dios, pero aún al final comprendió para qué lo había llamado y que su mensaje no iba a caer en vano. Porque estaban en un tiempo donde Dios actuaba con justicia y no todos del pueblo de Judá querían aceptar como esa voz de parte de ese enviado de parte de Dios. Pero aún así, con su temple, como le dice ahí, con su carácter espiritual, como él tenía su vida delante de Dios y como él manifestó ese amor por su pueblo, Dios lo llevó a levantar su vida en oración. Y ahí vemos una ofrenda, pero pues para ello vamos a entrar a la palabra, que es la que nos aterriza y nos habla a más claridad las cosas. El primer punto para que la fe pueda dar respuesta: hay cosas que no podré comprender. O sea, si yo sé que la fe dice que una cosa es la fe y lo otro es la razón. Y la razón va en contra de la fe, porque no es como tú pienses, no es como tú quieras, no es como te lo digan, no es como esté estipulado, porque es como Dios quiere. Y ahí pues entró como un mensaje o una palabra más amplia, son los tiempos, pero una palabra más aterrizada espiritualmente a la palabra es la fe. En el primer capítulo del versículo 5 de Habacuc, y me confronta mucho porque el del versículo 1 del primer capítulo, él le hace muchas preguntas a Dios y le dice, bueno, una de ellas, de las tantas que más me confronta, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Cuántas veces nosotros, para poder creer, le cuestionamos, y por eso cuando cuestionamos no podemos tener fe? En el versículo 5 dice: mira entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la podréis creer. Ahí dice, hay cosas que no podré comprender. Esa es la respuesta que le da Jehová a Habacuc. Una respuesta muy clara, no es clara, porque le está diciendo: tienes que ir a la oración para que puedas comprender esta obra. No es como tú quieras, no es como te lo digan, es como yo la quiero hacer. O sea, es la justicia de Dios. En este versículo tan corto pero tan sustancioso, podemos ver cómo Él quiere orar en justicia. No va a ser por hombres, no va a ser por ti, no va a ser por nadie más. Dios. ¿Qué te compete a ti? Como les decía, actuó como atalaya en la oración. Y hablo de lo que a mí me pasa, porque esta palabra me tiene que hablar primeramente a mí, y es lo que debo estar haciendo en este tiempo. Muchas veces nos preocupamos por recibir respuesta cuando el Señor te está diciendo: quédate quieto, ora, confía, están cerca los tiempos. En estos tiempos voy a hacer algo, no va a ser por ti, voy a hacer yo.
confía, no te desanimes. Entonces hay cosas que no podré comprender, porque es la justicia de Dios. Para que haya fe, Dios primeramente obra en justicia. Otra cosa que habla ahí, otra palabra que Dios habla ahí, es cómo puede usar al enemigo. O sea, primeramente obra en justicia y después como que nos hace, yo también puedo utilizar a tu enemigo y para bendición, para que trabajar cositas en ti. Mira, manténganse muy pendientes conmigo, porque miren lo que dice esta palabra. Del 12 al 13 dice, del mismo capítulo 1, dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová? ¿Para juicio lo pusiste tú, oh roca, la fundaste para castigar? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, si puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Muchas veces hacemos lo que hace Habacuc en esta parte. Como que lo cuestionamos. ¿Cómo Dios puede usar a la malvada Babilonia? Eso es lo que le preguntaba Habacuc a Dios. O sea, entró a comprender que él quería orar en justicia, que él tenía que levantarse como atalaya, pero le dijo que aún así Dios tenía un propósito con el pueblo enemigo, o sea, con Babilonia. Y ahí es como, o sea, a ver, quiero orar en justicia, tú puedes entender que yo puedo utilizar a lo que más te duele, lo que más te hiere para bendecir tu vida. Porque eso quería formar Dios en Habacuc, no un profeta que se movía por emociones, no un profeta que se movía por lo que le dijeran, no un profeta que se movía por lo que le decían, sino un profeta que tenía la voz de Dios. Eso es una atalaya, que es la voz de Dios. O sea, él es él y Dios, no él y los hombres. En el segundo capítulo llega la respuesta de Dios. Pero ¿qué pasa? Oración y entrega. Para que Dios pueda dar respuesta, hay que entregar. Lo dice en el versículo 1. Mira lo que dice en el capítulo 2. Sobre mí guarda estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, dice, guardaré, sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Muchas veces le hemos pedido a Dios respuestas y hemos sido como Habacuc, insistentes, pero en cuestionar lo que el Señor quiere hacer. Cuando el Señor quiere que seamos insistentes para que Él pueda responder. O sea, una oración, como lo enseñaba y nos ha enseñado nuestro pastor, acorde a la voluntad de Dios a estos tiempos. No en tus fuerzas, no en tus emociones, no en lo que vivas, sino en lo que el Señor tiene para estos tiempos. ¿Cómo podemos comprender los tiempos y la fe? Por la palabra. No una palabra en emociones, no una palabra como hago de Tin marido pingüe, ahí aquí cayó el dedo, esa es la respuesta. No, porque tiene que ser en revelación e intimidad, como le estaba pasando a Habacuc. O sea, fue persistente en la oración. Y dice ahí en el versículo 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Oración y entrega en el primer versículo de este capítulo, pero da respuesta clara y completa, porque sigo en ese pasaje, el 3, que dice: aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. ¿Cuánto nos cuesta esperar para poder ver respuestas? ¿Cuánto? Muchísimo. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que el que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea, ¿qué nos compete a nosotros?
una vida de entrega, una vida de oración, confiar en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios me hacen entender sus tiempos. La fe nos lleva a comprender sus tiempos. Ahí dice en ese pasaje, el 18 al 29, dice, y vuelve y lo cuestiona, ay Dios mío, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira? ¿Para qué haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, como diciéndole, ya no me cuestione más. Yo dije, cumpliré y lo haré. No me cuestiones más. Porque ahí fue como la final de las respuestas de Dios sobre la vida de Habacuc. Como diciéndole, ya, suficiente. Por lo justo, por la fe vivirá. Comprenda que hasta el último momento yo no me detendré, sino que cumpliré. Así que su merced le compete es solamente orar, ser atalaya, confiar en mis tiempos y tener fe. Entonces, del versículo ese era el versículo 18 al 20 del capítulo 2. Pero sigo, el capítulo 3 dice, el 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahí nos damos cuenta que ya comprendió. Dijo, la fe da respuesta, pero sin importar qué. O sea, bueno, Señor, como tú quieras, pero aviva tu obra en estos tiempos. Como tú quieras, no me sueltes. Como tú quieras, confío. Como tú quieras, lo hago. O sea, ¿cómo Dios nos tiene que llevar después de cuestionarlo, de no comprender, después de no comprender que hay fe, después de comprender que no debemos cuestionar a Dios? Ahí sí, bueno, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. ¿Cuánto le tocó esperar? Mucho. Físicamente lo podemos leer. Ay, no, a ese hombre le tocó esperar días. No, porque si es un hombre que es atalaya, confía en que ya Dios le pide algo, ya lo hago. O sea, obediencia inmediata que nos ha hablado el pastor. Pero él también quería respuestas. Y mira lo que le dice en el 17 al 19. Y agárrese de la silla, porque dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no hay vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. O sea, confío. Empezó preocupado, empezó angustiado, cuestionando a Dios, hasta que Dios lo tuvo que confrontar, lo sentó y le dijo, no es como tú quieras, es como yo quiera. A la hora que yo quiera, solamente confía, sea atalaya, preocúpate en guardar tu vida, en guardar tu corazón, en guardar lo que estoy por hacer. Porque a Habacuc Dios le mostró que venía un juicio y era para contra el pueblo, por el pecado, por la maldad, por no haber tenido a Dios. Y tú me dirás, no, pero es que yo llevo 20 años. Si Dios... Te voy a decir algo, hermano, y perdóname, pero si tú has esperado respuestas, no es por ti. Muy bien nos lo decía el pastor. Dios nos está utilizando a nosotros para hacer esa formación en la familia. Y hay cosas que se han detenido, no por ti, sino porque Dios es misericordioso. Lo decía el pastor, el sol de justicia alumbra para justos como para injustos. Y Él no solamente quiere que tú seas salvo, quiere que sea salvo tu familia. Por ende extiende los tiempos. Por eso hay como plazos de parte de Dios, pero llegará, dice, no tardará, se cumplirá. Aviva tu obra. Eso es lo que debemos estar pidiendo. Aviva tu obra en mí, aviva tu obra en mi familia, aviva tu obra en mi casa, aviva tu obra, porque la fe triunfante
de Habacuc, la fe llegó en este capítulo. Creyó, comprendió lo que Dios quería hacer, cómo Dios lo quería levantar. Si ustedes pueden leer todos estos pasajes, nos confrontaría a todos, porque muchas veces actuamos como Habacuc, hablamos como Habacuc, pensamos como Habacuc, y él era un hombre, un siervo de Dios, atalaya. Veces Dios te ha dicho que te quiere levantar a ti? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que te quiere usar? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que te tiene para algo grande? Pero lo grande empieza desde lo secreto. El que es fiel en lo secreto, Dios lo recompensa en público. Yo he podido ver la mano de Dios, no digo mucho, pero dice que el que me es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo grande, en lo sobreabundante. Si yo soy fiel en lo poquito, en lo que yo he empezado, Dios me llevará a lo mucho, porque es que Él no quiere que nos fijemos en las añadiduras. Muchos en este mundo se fijan en las añadiduras, se fijan es que quiero un carro, quiero una casa, sueño y lo que Dios sueña para ti, ¿estás dispuesto a anteponer tus cosas por poner las cosas de Dios? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo, negar tu carácter, negar tu vida, negar tus sueños por los sueños de Cristo en ti? Porque es que dice, como lo decía aún el testimonio que nos decía de este hombre que leyó el Salmo 139, dice: mi embrión fueron tus ojos y fueron conocidas todas las cosas. O sea, Él ya sabe cómo vamos a actuar, Él ya nos conoce. No le demos más plazos a Dios. Decirle: espera, yo quiero mi comodidad, espera, quiero mi familia, espera, es que quiero esto, espera, no, todavía no quiero servir, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero que mis hijos estudien. Cuando Dios te está pidiendo, entrégamelos, yo quiero que me sirvan, yo quiero que ellos estén en mi obra, déjalos ir. Algunos son evangelistas, algunos son salmistas, algunos son pastores, tenemos una rama en Dios, todos somos un cuerpo, pero Dios está demandando en estos tiempos que hagamos sacrificios, y el sacrificio que más le gusta a Dios es la obediencia. ¿Cuánto estás dispuesto a ser obediente para Él? ¿Cuánto estás dispuesto a ser obediente para Él? Porque si Él quiere utilizarte, dice que si nosotros nos quedamos callados, hasta las piedras Dios utiliza. ¿Tú estás dispuesto, hermano, que llegue un tiempo donde ya no quiera nadie servirle a Dios y tenga que Dios poner a las piedras a hablar? Porque no hay ningún hombre que se quiera levantar. Eso le pasó a Habacuc. Habacuc le tocó levantarse porque era el único varón del pueblo de Judá en ese territorio que decidió amar a Dios, que decidió servirle. No estés esperando que alguien te diga: ya estás listo. No, porque eso nunca va a suceder. El que dice y envía a sus siervos es Dios. ¿Por qué Jesús lo entendió? Porque Él sabía que no era Él, era el Espíritu Santo que estaba en Él. Ya tú tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Fue lo mismo que le enseñó a Habacuc. Pero no caigamos en lo que Él hizo, en cuestionar a Dios. No somos quien para cuestionarlo. No somos quien para cuestionar cómo Él quiere hacer sus cosas. Solamente Él está esperando que entendamos que Él hará justicia, que entendamos que hasta Dios puede utilizar al enemigo para levantarse y darnos como el reconocimiento, que hasta Dios puede dar en una oración de entrega una respuesta clara y completa, que hasta Dios quiere que nosotros seamos esos siervos de Dios que confían en su voluntad y en sus tiempos, y Él mira al corazón. Él mira al corazón y mira las peticiones. Él las tiene presentes. Él no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero muchas veces lo cuestionamos. ¿Será que ya? Y así, ya. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Pero hemos obedecido a Dios. Eso me confrontó a mí, porque ahí lo dice atalaya, y un atalaya no solamente es alguien que vela de día y de noche, es alguien que confía en la voz de Dios. Un atalaya espera, así sea que llueva, así sea de que haga sol, espera. Y muchas veces Dios solo quiere enseñarnos a esperar, y puede que ya esté cerca la respuesta, pero no la han dado porque cuestionamos todo y no esperamos. Y le cuestionamos y le decimos: es que tú me hablaste en tal tiempo, por ende yo espero respuestas ya. No,
Nosotros no somos los dueños del banco. El dueño del banco y de los cielos es Dios. Pero Él sí te quiere bendecir y Él sí quiere hacer cosas en tu vida y con tu familia. Esta palabra a mí me cala, porque dice que aunque nada se dé, que no florezca, que no hayan frutos, que no produzca el olivo, que los labrados no tengan mantenimiento, o sea, nuestras casas, que las ovejas, o sea, las personas ya no quieran escuchar de Dios. Con todo yo me alegraré de Jehová, porque es que Dios quiere reformar su iglesia, y si tú lees este capítulo te vas a dar cuenta de lo que el Señor quiere hacer. Y muchos, dice que el corazón de muchos se enfriará. Que no seas uno de esos, porque dice que Él vendrá a responder a aquellos que hasta el fin han creído. Aún en los peores momentos han creído. Para ellos viene la respuesta. No es para este tiempo, porque dice que las cosas se van a empeorar. Y en los tiempos de Habacuc estaban duras y difíciles, pero Dios levantó a este hombre a llegarle al pueblo que no quería recibir, y aún así él creyó en lo que Dios iba a hacer. No le importó si el mensaje lo recibían o no lo recibían, si creían o no creían. Solamente hizo lo que el Señor lo mandó a hacer. Y ahí dice después: Jehová es el Señor es Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies de siervas, en mis alturas me hace andar. O sea, confianza plena en Dios. Ahí no dice Habacuc confió en Dios, no. Se negó a sí mismo y confió de que Dios le renovaba sus fuerzas. Y para que dice que sus pies como siervas es porque llevaba el mensaje y caminaba. Más de uno dice: ¿y la iglesia dónde va a ser? ¿Estás llevando la iglesia a tus casas? ¿Estás llevando la iglesia a las personas con las que hablas? Porque eso, mis pies son como siervas. O sea, caminó para llevar el mensaje. Y también dice: y en mis alturas me hace andar. O sea, si no le importaba si ya no llegaba a un lugar, pero ahí llegaba, porque ya no era Habacuc, era Dios en Habacuc. Porque algo que Dios también hizo con Habacuc fue llenarlo tanto de la presencia de Dios, hasta que toda su vida fue llena tanto de la presencia de Dios que lo llenó como un levita y músico. Porque para que dijera eso es comparecido a un salmo. Él era un profeta que adoraba y creía a Dios. Entonces, le invito a que ustedes permanezcan conectados. Los invito a que ustedes vean el mensaje que es cada sábado a las 6:30. Ahí pueden ver Instagram, Facebook, donde pueden recibir alimento diario. Dios les bendiga.